Lo que les voy a pedir, si se pueden poner de pie y orar por mí un momento, porque creo que el que tiene que predicar esto es el Señor. Nosotros somos instrumentos y uno puede haber preparado muchas cosas, pero no sé si son las que el Señor quiere que ustedes escuchen. Entonces, la oración hace que Él nos pueda usar como vasijas que se dejen moldear por el Señor. Así que les voy a pedir un momento de oración y supongo que como son buenos carismáticos y todos oran en lenguas, las usen. Extendemos todas nuestras manos hacia Fray Alejandro. Señor, te damos gracias por este siervo tuyo. Tú lo escogiste y él un día dijo sí. Y aquí lo tenemos hoy para que nos hable en nombre tuyo. Invocamos sobre él una bendición integral en su ser, en su parte espiritual, en su parte corporal, en su mente, que se extienda a su familia, a su comunidad, que nosotros podamos ser dóciles, Señor, al mensaje que tienes para nosotros a través de él. Cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, la vida de Fray Alejandro. Cubrimos este lugar, cubrimos nuestras mentes también, para que estemos solamente sujetos a tu Espíritu. Que el Señor te bendiga, Fray Alejandro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quisiera pedirle a Fray Alejandro que nos cuente un poco sobre, digamos, tu historia. ¿Eres fray? ¿De qué comunidad? ¿De cuánto llevas? En fin. El currículum más completo, ya que empiezo por el final. A ver, yo venía a hacerles también un poco de propaganda. Bueno, este libro que lo encuentran ahí en la librería, que se llama Te amo Espíritu Santo, en las primeras 30 páginas tiene un poquitito la biografía resumida de mi historia con el Espíritu Santo, pero se las puedo resumir un poquitito ahora, así no tienen que comprar el libro. Digo, todo el resto, las otras 300 páginas del libro son poemas al Espíritu Santo. Según el padre Alberto Ibáñez, dice que es que no conoce otro poemario más, por lo menos tan largo, al Espíritu Santo. Son cerca de 350 poemas al Espíritu Santo y algunos son en forma, o recibidos en forma de profecía, como si él hablara a aquel que está leyendo el poema, así que después le puedo hablar un poquitito más de esto. Mi historia, bien, me llamo Alejandro Ferreirós, no Alexander como está escrito en el cartel, porque mi mamá me quería poner Alexander, pero en Argentina no estaba permitido en esa época poner nombres extranjeros, así que me llamo Alejandro, para los amigos y para los otros también. Así que pueden corregirlo si quieren ahí en el escrito. Tengo 52 años, si a alguno le interesa, creo que no es lo importante, porque yo creo que nací de nuevo desde que el Espíritu Santo quiso tomar mi vida de un modo renovado. Y estoy ligado soy franciscano conventual. Los conventuales no somos muy conocidos aquí porque los más conocidos son los franciscanos de marrón, nosotros somos de gris, pero hay un convento, hay un seminario aquí en Bogotá, en alguna parte que no me acuerdo bien dónde es. Así que puede ser que se los encuentren. También en Medellín tenemos algún convento. Entonces, fraile franciscano, vivo en este momento en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, si bien durante 30 años no viví en Buenos Aires porque el Señor se encargó de pasearme un poquitito por muchos lugares. Viví 7 años en Uruguay, 7 años en Italia y recientemente, como el mundo es redondo, dando vuelta durante 30 años volví al lugar de donde salí, así que estoy en la parroquia, que no es mi parroquia de origen, pero a 20 cuadras de la casa de mis padres, desde hace 3 años, trabajando con la renovación. ¿Cómo conocí la renovación carismática? Hoy justo pensaba en esto, y en realidad fue el Señor el que me quiso llevar a la renovación. Fue en el año 1997, yo venía de Montevideo de hacer una experiencia pastoral muy buena. En Montevideo era director de una residencia universitaria y trabajaba con las comunidades neocatecumenales. Durante 3 años estuve trabajando allí. Llegó el capítulo provincial de la Orden y me ofrecieron, y con insistencia, volver a Argentina a 500 kilómetros de la capital, a un lugar, a una zona agrícola-ganadero que se llama Olavarría, la ciudad, a 500 kilómetros de Buenos Aires. Una ciudad de unos 100.000 habitantes. Allí hay varias parroquias y también tenemos una parroquia, un colegio, y entonces me pidieron que aceptara ser superior de la comunidad y párroco.
Yo aclaro que si hay algo que tuve claro siempre en mi vida, desde que entré de fraile, es que no quería ser párroco y no quería ser gerente de nadie y superior. No era lo mío y siempre le dije al Señor, eso no me interesa y no es lo mío. Pero resulta que, como dice una amiga mía, nunca le digas a Dios tal cosa no, porque la respuesta puede ser, no lo había pensado, pero es muy interesante. Entonces, como no me gustaba la sopa, me dieron 2 platos y ahí fui a parar a la ciudad de Olavarría. Entre otras cosas, yo creo que el Señor me tomó por la mía y salió con la de Él, porque el motivo por el cual yo acepté, en realidad, era que podía, siendo el superior y el párroco, o sea, no tener que pedir muchos permisos, llevar a la orden y a las parroquias nuestras las comunidades neocatecumenales. Ese era mi proyecto. Poder empezar con esta experiencia que a mí me había hecho mucho bien y realmente creo que es muy buena en las parroquias nuestras en Argentina. Bien, yo no había pensado en el obispo, pero daba por supuesto que el obispo iba a estar de acuerdo. Cuando le presenté al obispo esto de traer las comunidades, me miraba, me escuchaba con mucho respeto y me dijo, bueno, dice, no estoy muy convencido, pero te voy a contestar para Pascua. Nunca me dijo de qué año. Así que todavía estoy esperando la respuesta, porque él en realidad no estaba muy de acuerdo. Pero yo encontraba una parroquia que necesitaba mucho del Espíritu Santo. Y si hubiera 2, 2. Había que levantarla. Y uno necesitaba algún instrumento también para levantar una comunidad muy tradicional, en una zona muy tradicional también del país. Y entonces, en la periferia de la parroquia, en esa parroquia nosotros atendemos 10 capillas más 4 ciudades de campo en un radio de unos 150 kilómetros. En una capilla muy periférica, hacía 7 años que un fraile venido de la Patagonia había empezado con un grupito de oración de la renovación carismática. Yo digo, bueno, habrá que empezar con algo de lo que ya está aprobado, porque si me quedo esperando lo que se estaría por aprobar, esto no va a funcionar. Entonces un día le pregunto a una religiosa de la ciudad, digo, che, ¿vos conocés a esto? Yo escuché hablar de estos carismáticos que están allá en Santa Isabel. Y me contestó, y bueno, tiene que haber en la iglesia también un lugar para ellos, pobrecitos. Dice, no le hacen mal a nadie ahí. Además, de la capilla, 2 cuadras más se termina la ciudad y viene el campo, o sea, no molestan a nadie. Está bien que estén, ¿no? Yo dije, ay, ¿qué será esto? Entonces dijo, bueno, soy el párroco y también soy el párroco de ellos, voy a tener que incursionar. Ahí me fui un día que estaban predicando seminario de vida, qué sé yo, y más allá de alguno que se tiraba al piso a los gritos y que otro le intentaba sacar los demonios y cosas más o menos por el estilo, dije, bueno, por lo menos rezan. Vamos a ver si es lo único que hay. Y cuando llego a casa le pregunto al fraile, digo, che, decime, ¿no hay algún encuentro, algún retiro, algo donde yo pueda ir un poco a informarme de la renovación? Digo, porque yo prefiero que haya curas, porque si le pregunto a los laicos y me informan mal, voy a tener una mala información. Yo prefiero donde yo pueda, que haya otros párrocos, preguntarle, algo así más entre iguales, donde uno pueda preguntar todas las dudas. Me dice, sí, dice, hay unos retiros para sacerdotes de la renovación que organizan en Córdoba, que son muy buenos, yo participé, ¿te podés anotar? Digo, bueno, voy a hacer esto. Me dio la dirección, llamo por teléfono, me dice, ay padre, qué alegría que le interesa el retiro, pero terminó la semana pasada. Yo digo, entendí, Señor, lo entendí claro, para este año el aterrizaje tiene que ser por otro lado. Y entonces me dediqué a la parroquia y a también conocer un poco más este grupo de oración, etc. Al año siguiente me anoté con bastante anticipación en el retiro, que es interesante porque después se van a enterar por qué. Ese año el predicador no podía venir en la fecha que siempre lo hacían, que era junio, y lo habían adelantado un mes, y el retiro era la primera semana de mayo. Bueno, yo me anoté en el retiro, ahí estaba en Córdoba, venía a predicar un padre de Venezuela, y realmente fue una experiencia, primero interesante, éramos 140 sacerdotes, todavía me acuerdo la primera cena, donde yo en medio de otros sacerdotes carismáticos
pontificaba, no digo en contra del don de lenguas, pero casi diciendo citando a San Pablo y casi como predicándole al Papa, ¿no? Diciéndole que lo importante era el amor, etcétera. Y los otros me miraban como diciendo, se nota que este no sabe nada, pero el pez muere por la boca. No, y me escuchaba como diciendo, bueno, qué bien que viniste. Y ahí terminó la primera cena. Continuó el retiro, y el retiro iba como aumentando de potencia. 2 horas de oración a la mañana con lenguas, carisma y cosas. Yo era de los curas de la última fila que sostenía la pared por si se caía. Porque todos los nuevos estábamos en la última fila como diciendo, si no me puedo escapar por la ventana, por lo menos no me van a agarrar de atrás, ¿no? Entonces uno estaba ahí y como creciendo en asombro, porque yo creo que era eso. Realmente iba abierto a tener una buena experiencia y además era interesante porque siendo todos sacerdotes se permitía uno de repente preguntar, dudas, ¿no? Etcétera. La cosa interesante fue cuando llegó el jueves por la mañana, era el día de la efusión del Espíritu. Me despierto a la mañana, miro el reloj, miro la hora, yo siempre para saber en qué día vivo, siempre compro reloj que tiene el día y el número, si no nunca sé en dónde estoy. Miro y digo, me suena esta fecha, no sé por qué me sonaba. Me pongo a pensar y me empieza a correr un frío y digo, es el aniversario de mi ordenación. Entonces dije, esto de las casualidades me parece que no existe. Me pongo a sacar cálculos y no era solo el aniversario de mi ordenación, eran los 10 años de mi ordenación. Entonces, cuando me di cuenta de la segunda cosa, dije, ¿qué te tenés entre manos? Me parece que estoy entendiendo por qué el año pasado me enteré del retiro una semana después que había terminado. Bueno, y entonces yo ya me había animado a estas cosas raras de los carismáticos. Digo, podría abrir la Biblia a ver si Dios tiene alguna palabra para mí, ¿no? Entonces abro el libro, abro la palabra de Dios y aparece, yo le había preguntado, ¿qué vas a hacer hoy, Señor? ¿No? Y entonces aparece todo el relato de la reconstrucción del templo y la reconstrucción del sacerdocio. Dije yo, bueno, qué bien. Vamos a rezar la oración de la mañana, yo voy con el breviario y digo, bueno, Señor, la Biblia no la traje, digo, pero ¿será tan así para mí que era casualidad? Soy yo el que interpreto todo como a mí se me ocurre. Probamos con el breviario. Abro el breviario así y aparece exactamente lo mismo. La reconstrucción del sacerdocio y la reconstrucción del templo. Dije, está bien, hace lo que quieras, que para algo sos Dios, digo yo. Ahí me quedé esperando, nos habían dicho que recemos, que estemos tranquilos, que iba a venir la efusión del Espíritu. La noche anterior nos habían hablado del don de lenguas. Y yo decía, ay, la verdad que parece lindo, así que yo me arrepiento de todo lo que dije, pero si me querés dar un poquito no tengo problema. Bueno, llegó el momento de la efusión del Espíritu y realmente en ese momento de la efusión del Espíritu yo cerré los ojos y no sé dónde fui a parar. Empezó un canto en espíritu y qué sé yo. Y yo estaba como si me hubieran dado esos sedantes que les dan a los locos, re locos. Yo estaba así, y oraba, y cantaba en lengua, y cantaba en lengua, y más. Y de repente, no sé cuánto tiempo había pasado, si media hora o más, abrí los ojos, medio como los ojos de un mamado, ¿no? Que abre los ojos. Y veo en la punta del salón uno que le estaba orando a otro, ¿no? Le estaba orando y le ponía óleo. Y yo digo, ay, qué lindo, ¿cómo me gustaría que me ponga a mí? ¿No? Entonces tuve una primera emoción de decir, voy a ir a decirle que me rece un poco. Pero digo, no, digo que es una barbaridad, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Si es de Dios, que venga. Terminé de decir eso y el otro de la punta del mundo que estaba allá, levantó la cabeza, me miró y por eso y se me vino así como un misil, así derechito, me apuntó y vino y empezó a orarme en lengua y me ponía óleo, ¿no? Yo digo, me va a freír de tanto óleo que me pone.
Bueno, y de repente otro de la otra punta también se ve que me vio que estaba bien preparadito y vino para reforzar la fritura. Bueno, la cuestión que terminó en algún momento esa fusión del espíritu, y yo me acuerdo que me pude parar, y el que tenía al lado, de estos que habían orado, me miró y me dijo, tranquilo. Yo trataba de hablar, dije, no, tranquilo, no tenés que hacer nada, simplemente despacito, caminando, te vas al parque, caminá por el parque media horita, una hora, cuando vuelvas al planeta, vení. Esa fue mi fusión del espíritu, el día que cumplía 10 años de la ordenación sacerdotal. Y me acuerdo que le dije al Señor, digo, Señor, menos mal que no me casé porque me habría olvidado siempre del aniversario. Digo, yo no preparé una semana de retiro espiritual para celebrar este aniversario de ordenación. Yo tenía la cabeza en otro lado. Y vos, ya desde un año antes, preparaste esto. Yo no voy a tener la presunción de decir que el predicador cambió un mes la fecha que se usaba siempre de retiro solo para que yo recibiera la efusión del Espíritu exactamente el día del aniversario de mi ordenación. Pero yo dije, esto, Señor, lo preparaste vos. Bueno, a partir de ese momento entré en contacto con la gente que tenía la librería. Todavía me acuerdo que fui y le dije, dígame, Señor, eso del seminario de vida del Espíritu, ¿dónde se contrata? Porque a mí me gustaría traer para la parroquia esa cosa, pero yo era una bestia. Y entonces, digo, ¿cómo? ¿Dónde hay que pedir eso porque me gustaría que vengan a un grupo a predicar eso también? Y me dice, mire, padre, nosotros tenemos un equipo bárbaro, dice, pero no, lo que no tenemos es sacerdote. Digo, perfecto. Digo, para cura estoy yo, así no tengo que pedir permiso. Entonces, porque si no, si viene un cura de afuera a la diócesis, tengo que pedir permiso. Pero como el párroco soy yo, la predicación la autorizo yo. Ahí agendamos nomás una fecha y al mes estaban predicando en la parroquia. Y se dio una efusión, una renovación, todas las noches 200 personas en la iglesia. Y ese grupito de la periferia de la parroquia, ahí donde ya empezaba el campo, por supuesto que siguió, pero la renovación se instaló en la sede parroquial, donde hasta el día de hoy, justamente el Día del Sagrado Corazón, se sigue celebrando la misa carismática. Y bueno, fue algo que el Señor hizo, porque realmente no teníamos nada planificado. Comenzamos también ese mismo año con un grupo de servidores a hacer las convivencias con Dios, que son unos retiros de 6 días de inspiración ignaciano carismática que se dan en Argentina y en otras partes también. Y bueno, y se dio realmente una renovación, nacieron varios grupos de oración y a partir de eso mi vida con el Señor y en el Espíritu Santo cambió. Al cumplirse unos cuantos años después de esto, pude publicar ese libro porque el Señor, uno de los carismas que me regaló y que se desató a partir de esa efusión del Espíritu fue el de escribir poemas. Cuando íbamos a los retiros nos decían de escribir una carta a Jesús. Yo en un momento dije, yo no quiero escribir cartas, no me sale. A mí me viene de escribir poesía, digo, es así. Y empecé a escribir y eso empezó a abrirse como una cascada. Después de unos años el Señor en una oración me dijo, bueno, si seguís acumulando cuadernos con los poemas, está todo muy lindo, pero eso no es para vos. Eso también tiene que servirle a otros. Entonces yo le dije, Señor, me da vergüenza. Digo, yo esto como desnudarme en público. Digo, no, ya está. No está nada. Si te da vergüenza, que te dé. Total, el primer día que me llamaron para leer una lectura en la misa casi me muero de un infarto y ahora predico. Entonces dice, bueno, ya se te va a ir la vergüenza, pero tenés que darlo a conocer. Entonces le dije, bueno, vos conseguí el editor y yo pongo los poemas. ¿Ah, sí? ¿Me retás? Bien. Apareció el editor. Primero mandé una lectura, una revista que es la que sale en las lecturas del domingo, que tiene mucha difusión en Argentina, se llama La Liturgia Cotidiana. Pensando así, digo, bueno, veo que el director publica algunos poemas, le voy a mandar algo de esto, pero seguro que no le va a interesar. Al mes siguiente ya empecé a ver los poemas que aparecían en la revista. Y después, bueno, se interesaron en la orden, en la editorial nuestra, y apareció justamente este libro, es el primero que se publicó, por eso les digo que tiene un poco este relato biográfico, porque este libro lo publiqué al cumplir 30 años de vida religiosa.
Y dije, bueno, como un homenaje, digo, mi vida cristiana, mi vida religiosa es obra del Espíritu Santo. No existe una vida cristiana sin que sea movida por el Espíritu Santo. En estos poemas, como digo acá, y algo dice el padre Alberto Ibáñez, yo no soy el autor. Sería un cretino decir que yo soy el autor. Yo los escribí, pero el Espíritu Santo es el que los inspiró, de eso no me cabe la menor duda. Yo puse el cuaderno y puse el papel, el Señor buscó el editor, así que yo no puedo decir que soy el autor, soy el escribano, y eso queda, me parece, un poco mejor, pero por eso el Señor, de hecho me consta que a muchas personas les han servido para orar, porque los poemas son todos oraciones, y los poemas proféticos también son oraciones, porque en la oración no solamente tiene que hablar el hombre, sino hablar Dios. Así que bueno, hace 2 años se empezaron a publicar y muchas personas, realmente me consta, especialmente lo más lindo son las personas que no vienen a la iglesia, pero que buscan a Dios o que les gusta la literatura y que de repente se encontraron con poemas que sin darse cuenta, cuando los empiezan a leer ya están rezando, porque como son todas oraciones, a partir del gancho literario uno termina orando y el Señor hace sus cosas. Así que, bueno, esto es para que sepan simplemente algo de mí, pero yo tengo que hablar de otra cosa acá. Así que esperen que saco el machete y vamos a hablar de la misión. Porque acá hay que hablar de la misión, ¿verdad? Bueno. Entonces, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta biográfica o por ahí me extendí mucho. Nada, nunca me contestó el obispo y ahí quedaron en Uruguay. El señor tenía otra cosa planeada, pero es algo de lo que yo, digamos, a mí eso me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque yo en realidad acepté algo que no me interesaba y por un motivo personal. O sea, yo voy a ser el dueño de la situación. Teniendo todos los cargos no tengo que pedir permiso a nadie. Y Dios me dejó aceptar y después que acepté me quedé sin el catecumenado y con la parroquia. Y entonces el Señor dijo, bueno, ahora que entendiste la lección, a lo mejor empezás a pasar a Macedonia. Yo tenía todo muy bien programado en Asia y el Señor decía, no, Macedonia. ¿Se acuerdan de eso? Pero Señor, tenemos contratado el estadio, el Ministerio de Música, está todo preparado, los buses están preparados, está todo armado, Señor, en Asia. No, Macedonia. Pero en Macedonia no sabemos ni dónde queda. Macedonia, si el que hago la misión soy yo. Esto es lo primero que tenemos que aprender en estos días. Supongo que ya lo aprendimos, pero una de las cosas que yo aprendí es que las cosas que hay que aprender hay que repetirlas siempre. Porque tenemos una facilidad para el olvido. Las cosas fundamentales, como decían los latinos, hay que repetirlas, porque repetir ayuda. Y es importante. Acabamos de terminar el tiempo de Pentecostés, leyendo todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y una de las cosas fundamentales que nos enseña los Hechos de los Apóstoles es que el protagonista de la misión es el Señor. No los apóstoles, no los discípulos. Él prepara los corazones mucho antes de que nosotros lleguemos. Él es el que hace que surja ese clamor. Él es el que pone la inquietud en nosotros y Él es el que nos impulsa. Por lo tanto, la misión no es un buen plan pastoral que nosotros, una vez que lo tenemos bien armado, vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿me pones el sello? Mirá qué bueno lo que voy a hacer. Y dice, qué simpático. Ni siquiera me preguntaste. La misión no es un plan bien organizado que yo hago para que Dios me lo rubrique como cuando voy a una oficina municipal a que me aprueben, no sé, el plano de una iglesia. Él es el que hace la misión. Y por lo tanto es Él el que la va dirigiendo, el que va sugiriendo, el que de repente no me da todos los datos. Y me dice como Abraham, salí de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál, Señor? ¿No te dije que ya te la voy a mostrar? Ya te la voy a mostrar. Cuando vos vas a contratar un crucero, vas a contratar unas vacaciones, en la agencia turística te venden todas las fotos, te muestran cómo va a ser el hotel, cómo son las playas, cómo es todo, te muestran. Y te dan el mapa y te explican todo. Y por ahí te encontrás otra cosa, pero te lo venden bien. Dios hace al revés. Dice, anda a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuándo me la vas a mostrar? No sé. Vos andá.
Y el mapa, no hay mapa. Y el itinerario tampoco hay. Ya te lo voy a ir mostrando. Vos primero salí y después tipo GPS, ¿no? Doble a la derecha y ahí vos vas, en fe. Y después te dice, allá habla una gallega siempre, no sé si acá también, y dice, doble a la izquierda. Y te encontrás con un pozo, no podés pasar y vas para otro lado. Y dice, le dije que a la izquierda porque dobla a la derecha. Y entonces hay que volver. Pero no es que te da todo el mapa. No, el Señor es así. El Señor de a poco te va mostrando por dónde. ¿Por qué? Porque el protagonista es Él. Y es importante para nosotros, bueno, acá la mayoría son líderes de grupo, que tomemos conciencia de esto, de que la misión es obra de Dios, de que a nosotros nos manda a cosechar donde Él es el que sembró. Hay un principio teológico fundamental que dice que el apropiador del mensaje es el Espíritu Santo. Él no solamente es el que prepara los corazones y el que da sed del agua que vos vas a llevar. Él es el que hace que vos digas lo que digas, eso toque un corazón. Porque podés ser el predicador más maravilloso, pero si el Espíritu Santo no hizo que conecte lo que vos dijiste con lo que esa persona está esperando, la prédica entró por un oído y salió por otro, si es que entró. Y por eso yo me acuerdo siempre, y lo hago desde el día que escuché un testimonio del padre Rañero Cantalamesa, cuando decía que él antes de ponerse a predicar siempre invocaba al Espíritu Santo y oraba para que él pusiera en su boca las palabras que tenía que decir y que él abriera los corazones para que esas palabras tocaran los corazones. Porque él es el que tiene que predicar a través de nuestra boca. Porque él es el que prepara los corazones y él es todo, ¿no? San Agustín decía, todo es gracia. Así que por ahí tiene que ir la cosa. Bien. Dentro del lema que nos reúne es que tenemos que redescubrir nuestra relación con el Espíritu Santo como centro de nuestra identidad católica, o más o menos algo así, y relacionándolo con la misión. Hermanos, no se puede ser cristiano y por lo tanto católico, que simplemente significa universal, sin el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo anima. Nadie puede orar en su corazón y decir Abba a Dios, o sea, tener una relación con Dios de hijo, de confianza, como ese nenito de 2 años que se agarra de la mano de su papá y se siente seguro. Nadie puede realmente orar sintiéndose escuchado por un Padre amoroso que nos ama con corazón de madre, si eso no lo hace el Espíritu Santo. De nuestra razón o de nuestra humanidad, simplemente lo que puede salir es la conciencia de que existe una divinidad, de que existe un Dios, de que puede existir un creador o un ordenador del mundo, pero hasta allí puede llegar la filosofía, hasta allí puede llegar la razón. A lo sumo a más podemos llegar con el deseo. Qué lindo sería que Dios, además de ser Dios, esa palabra que suena tan lejana, me amara o me cuidara. Qué lindo sería. Pero ¿no será solamente un deseo mío? Es el Espíritu Santo el que da en tu corazón la certeza de que Dios no es solamente el creador del universo, o una energía, como dice mucha gente ahora que está en la New Age, una energía. Yo a una energía no le digo te amo, y por una energía no me siento amado. A mí un Dios que es energía no me sirve para nada, la tengo en el enchufe de la corriente, la energía. Yo quiero otro tipo de Dios. Y esa certeza, la respuesta a tu búsqueda, la da el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Dios papá si no está animado por el Espíritu Santo. Él es el que te da la certeza de ser hijo. Y Él es el que te da la certeza no solamente de ser hijo, sino de ser hijo amado. Él es el mismo que después que hiciste la experiencia de ser hijo, hija, amado, rescatado, ya que empezó a resucitar, después de que viviste esa intimidad de amor con Él, te abre los ojos para poder ver que hay miles y millones
que están peor de lo que estabas vos antes de descubrir un Dios que es amor. Y cuando abrís los ojos para ver, el Señor te los abre, la necesidad de tus hermanos, ahí nace la misión. Después de que estás encandilado con Jesús, absorto como el Hijo, como dice el prólogo del Evangelio de Juan, el verbo que está proseu, la palabra que está dirigida totalmente hacia Dios, entregándose y autovaciándose totalmente para dirigirse a Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. El Hijo, el ser del Hijo es estar dirigido totalmente al Padre. Pero cuando vos renacés como hijo y estás así, enamorado, dirigido totalmente al Padre, a Jesús, en un momento Jesús hace así, date vuelta, mira, ¿qué hay allá? Gente, bien, no son gente, son millones de hermanos que no me conocen. Que esta experiencia que vos estás viviendo, nunca la hicieron. ¿No te duele? Si no te duele, esto que acabas de vivir es pura alienación. Si te duele y decís no puede ser que se lo pierdan, es que algo nuevo empezó a pasar en tu vida. Si sentís lo que siento yo por aquellos por quienes derramé mi sangre y viven en las nubes, por ser delicado, si sentís lo que siento yo de verlos perdidos y sin rumbo, entonces ya estás preparado para tener un nombre o un título de discípulo. Y entonces te envío. Y entonces vas, no confiando en tus propias fuerzas, sino porque el Señor te manda a rescatar aquello que está perdido. Como el Señor utilizó a otros ángeles, a otros mensajeros para traerte. Yo no estaría acá sin tantas personas que en mi vida fueron vehículo para que yo conociera al Señor. Empezando por mi familia, cuando me hablaban de la Virgen de Luján, o sin practicar demasiado la religión, porque mi familia no eran cristianos practicantes, o sea, en la Argentina solamente entre el 2 y el 4% de la población va a misa los domingos. El resto es católico argentino. De vez en cuando suficiente y que no duela, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando un santuario, bautizar a los chicos por las dudas también para que no se enfermen ni se vayan al infierno, hacer la catequesis porque hay que hacer la primera comunión, y en una época se casaban por iglesia, ahora eso ya quedó un poco en desuso, no es algo que está muy de moda. Bien, o sea, una familia normal. Había escuchado hablar de Dios, pero podría haber nacido en la China de familia budista. Y el Señor me hizo nacer en una familia donde me hablaron de Dios, donde se preocuparon de bautizarme, de mandarme a la iglesia, de hacerme hacer el catecismo. Después me rebelé, cuando había que hacer 2 años más para la confirmación, dije basta, esto ya es el colmo. No, acá no. Y hasta los 15 años no me confirmé. Pero bueno, sirvió ese tiempo de rebeldía para que de repente las cosas vinieran por otro lado. Pero siempre puedo decir que hubieran personas que fueron vehículo para que yo creciera en mi encuentro con Dios. A mí nunca se me apareció un ángel, ni me vino el Sagrado Corazón a decirme, hace la catequesis. Pero sí el Señor puso tantas personas en mi camino, que ni siquiera las recuerdo todas, y que con una invitación, con una sugerencia, con el apoyo en la dirección espiritual, los que me acompañaron en el seminario, los profesores de teología, los laicos de los que recibí tantos testimonios escuchándolos predicar. A mí me encanta escuchar predicar a los laicos. Los curas me aburren, pero ¿qué va a ser? Es un problema mío, nada más. Pero me encanta cuando voy a un seminario de vida, retiro, y que la gente cuenta y da su testimonio. Y yo digo, ¡qué maravilla, Señor! Porque cada testimonio es distinto y uno ve la obra de Dios en las personas. Y siempre que escuché a alguien dar su testimonio de su relación con Dios, salí edificado y maravillado de la actuación que el Señor está haciendo en el mundo.
Y por eso cada vez que voy a predicar es mucho más lo que me predican y de lo que salgo predicado que lo que yo voy a dar, porque es el Señor el que arma todo. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, como no sé cómo llegué acá, vamos a hablar del documento de Aparecida. A ver, hay alguno que me tendría que cronometrar un poco. A las 4:30 tenemos que terminar esto, ¿no? ¿Dónde? Ah, está, 4:30. Bueno, más o menos vamos bien. Bien, entonces, ustedes todos escucharon que hubo un encuentro grande de obispos en Aparecida y que de ahí salió esta especie de centro, de eslogan o de lema de discípulos misioneros de Jesucristo. Nos recordaron nuestros obispos, algo que todo el mundo sabe, que somos discípulos y que somos misioneros. Que no se puede ser discípulo sin ser misionero, ni misionero sin ser discípulo. El discípulo que sigue a Jesús y se lo encontró, no puede callar lo que ha visto y oído. Porque si se lo calla, yo empiezo a dudar de que haya visto y oído algo que valga la pena. Cuando uno realmente tiene un encuentro que lo transforma, sale corriendo a contarlo. O al menos se le nota en la cara. Así que si el discípulo realmente está haciendo una experiencia de discípulo, lo cuenta, lo habla. ¿No dice la palabra que la boca habla de lo que rebosa el corazón? Si me encontré con Jesús, no puede ser igual que si me encontré con el verdulero de la esquina. Absolutamente. Eso se tiene que notar. Si me encontré con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se le dio por venir a mi vida y hacer de las suyas, eso se nota. Se nota en los gestos, en las miradas, en las actitudes. Cambian los temas de conversación. Te pones a cantar otras cosas. Bien, no se puede ser discípulo sin revalorizar esa dimensión misionera, y no se puede ser misionero sin ser discípulo. No haber sido discípulo, porque nunca dejamos de ser discípulos, porque siempre estamos en seguimiento de Cristo y siempre tenemos que aprender algo más de Él. Porque si somos misioneros sin ser discípulos, nos predicamos a nosotros mismos. ¿De qué voy a hablar? Si no tengo un encuentro permanente con el Señor, si no tengo tiempos largos de estar con Él, de leer la palabra, de dejar que Él me predique y me transforme el corazón. ¿De quién voy a hablar? El cristiano, el misionero, el catequista, el líder de grupo, convence cuando se le nota en la mirada que no está hablando de oídas, que no está contando algo que alguno dijo, sino que está hablando de aquello que dice San Juan, aquel Señor que hemos visto, que hemos oído, que hemos tocado con nuestras manos, de Él hablamos. Yo te hablo de un Jesús que no es una estampita en la pared del Jesús misericordioso que tengo colgada. No es de un Jesús que me habló la catequista porque fui a un colegio católico y me metieron tantas horas de catequesis. ¿Cuántos hay? No. Yo te hablo de un Jesús que me habla, que dio la vida por mí y de lo que estoy convencido. Y que a pesar de lo que soy me sigue amando. ¿Y sabes por qué te lo cuento? Porque eso también es para vos. Todavía no sé por qué te lo estás perdiendo. Pero eso también es para vos. Entonces, nunca puedo dejar de ser discípulo. Porque si no, el día que el Señor me diga, pasa a Macedonia, le voy a decir, perdón Señor, pero ya pagamos la seña del estadio y la misión se va a hacer en Asia. Y entonces el Señor puede ser que me diga, bueno, anda a predicar a Asia, pero yo no voy. Hagan la prueba. Mejor dicho, no se lo recomiendo. Porque les puede pasar, como le pasó a Pablo cuando predicó en Atenas. Hizo el mejor de sus discursos y cuando terminó se le rieron y le dijeron, te escucharemos mañana. Ese mismo Pablo que en las orillas de un río le predicó a unas mujeres que estaban lavando la ropa y nació una gran comunidad. Ojo, la misión la hace el Señor. Bien, una de las cosas que más nos gusta a los carismáticos del documento de Aparecida, de esta reunión de los obispos, es que los obispos piden un nuevo Pentecostés para América Latina.
Solo se puede hacer esta reevangelización, esta nueva evangelización en América Latina con un nuevo Pentecostés. Con gente que habla de Jesús como si acabara de salir de un velorio, no se evangeliza un continente. Necesitamos apóstoles, apóstolas, convencidos, transformados, entusiasmados, que sean capaces de hacer las locuras heroicas que hicieron los primeros misioneros que vinieron a América Latina. Yo mi primera tesis de licenciatura que hice en Roma, cuando estudiaba Historia de la Iglesia, y la hice sobre la metodología de envío de los misioneros a América Latina, y yo las cosas que leía en las crónicas, etcétera, me quedaba asombrado. Esos primeros franciscanos que llegaron a México y se pasaron 2 años tratando de armar un diccionario, cuando le decían, ¿y qué hicieron en 2 años? Tratar de entender a alguien. ¿Qué quieren que hagamos? En un lugar donde se hablan 50 idiomas, 70 dialectos, nos reunimos a la noche para tratar de armar palabrita por palabrita un diccionario para poder predicar. Acá hay un muro, que es la incomprensión lingüística, y eran gente intelectual, era gente que hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba griego, eran eminencias que habían dejado todo en España para venir a América a tratar de estar entre los indios y a la noche juntarse y decir, ¿cómo se dice piedra? Y a uno decía una cosa, otro otra, y así iban armando una gramática, un diccionario para poder predicar. Esos misioneros, que fueron varios miles que vinieron a América, venían para no volver. Consideraban casi un pecado mortal, después de haber aprendido el idioma, volverse a España. El que se tomaba el barco venía a morir en América. Y fueron miles de los que pasan en el anonimato. Conocemos algunos nombres nosotros. Pero cuando uno lee eso y lo compara con nosotros que podemos hacer un viaje en avión, volvernos, etcétera, uno se queda con la boca abierta. Esos hombres, esas mujeres, entusiasmados y movidos por el Espíritu Santo, no sé si oraban en lenguas como nosotros, porque no es lo importante, pero para cruzarse el océano Atlántico en una de las carabelas de Colón había que tener el Espíritu Santo adentro. Yo de esto estoy convencido. Y encima para quedarse sin boleto de vuelta, con esa fe, con ese entusiasmo, con esa, como el documento dice, parresía, con ese poder del Espíritu adentro que te convence y te manda, se evangelizó un continente gigantesco en la mentalidad de un europeo. ¿Cuántas Europas entran dentro de América Latina? Solo Brasil es grande como el Imperio Romano, para darse una idea. Y lo recorrían a pie. O en lomo de burro, que no sé qué es mejor, porque las 2 veces que me subí a un burro me caí. Entonces, ese San Francisco Solano que se venía de Perú hasta La Rioja, miles de kilómetros, tocando el violín a los indios y caminando. Y uno dice, ¿y yo de qué me quejo, no? Eso es misionar con el poder del Espíritu Santo. Sin un nuevo Pentecostés no hay nueva evangelización en América Latina. Podrá haber proyectos pastorales, lindos organigramas en nuestras paredes de las instituciones católicas, donde tenemos muchas comisiones y mucha organización. Pero la evangelización se hace con el poder del Espíritu Santo que da vuelta a un corazón cuando lo toca. Todo eso sirve. La televisión que tenemos ahí, todos estos aparatos, claro que sirven. Yo acabo de venir de otro retiro donde salí casi sin voz. Si no fuera por el micrófono, estaría temblando, que no sé si llego al fin de la semana. Viene bien, pero todos estos misioneros no tenían nada de todo esto. Ni siquiera un antibiótico si los picaba un mosquito. Y el continente se evangelizó. Dice el documento de Aparecida en el número 362, la Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse
en la comodidad, en el estancamiento, en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres, necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida de Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación al ambiente. Necesitamos una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Los obispos lo dicen esto, es magisterio. Esto lo escribieron los obispos. Cuando uno lee esto y piensa en los grupos de la renovación, o por lo menos muchos en Argentina, en muchos lados se dice que la renovación está ahora de repente un poco estancada, que muchos grupos están cansados. Es verdad, esto es una cosa muy sincera. ¿Por qué necesitamos un Pentecostés que nos libere de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación al ambiente? Porque hay fatiga, porque hay desilusión, porque hay acomodación al ambiente, porque nos puede pasar eso de decir, ya está, ya estoy acabado, ya, ¿qué más quiere, padre? Ya logramos más o menos tener un grupo un poco más grande en el grupo de oración, se nos van unos y vienen otros. O de repente esto de escuchar, ya estoy cansado, no logramos despegar, siempre somos los mismos, los servidores se van, no sé si valió la pena, no está el entusiasmo del principio. Todo esto existe. Por eso un nuevo Pentecostés no es un nuevo Pentecostés. Yo esto lo cambiaría. Necesitamos un Pentecostés permanente en la iglesia. Charlaba en estos días con el padre Diego y le digo, yo siempre predico que el fuego en la iglesia no funciona ni eléctrico ni a gas. A Dios, como Dios se ve que le gusta, es, no sé, telúrico, qué sé yo. A Dios, el fuego funciona a leña. A Dios le gusta la cocina a leña, ¿vio? Y la leña, si uno no le sigue poniendo leña al fuego, se apaga. O sea, no se puede ser cristiano con piloto automático. Eso de decir, hice el bautismo en el Espíritu, fui al Congreso y qué sé yo, pongo el piloto automático y ya. Como las águilas. No. Cristianismo, renovación carismática con piloto automático no existe. Y para que el fuego se mantenga ardiendo necesitas seguir echándole leña. Como las culturas antiguas que tenían el famoso guardián del fuego en la tribu, porque era tan difícil prender un fuego que una vez que lo prendían, guarda que se apagara. Entonces había uno siempre cuidando el fuego para que no se apague. Que bueno, eso es lo que son ustedes. Servidores, coordinadores de grupo, equipo nacional, equipo regional, padre asesor, va cambiando uno, otro, pero tiene que haber guardianes del fuego que le sigan echando leña al fuego para que ese fuego no se apague. Bien dije lengua. Porque la fe viene por la predicación. La fe viene por la predicación. Sí. Yo cuando eso lo aprendí en el neocatecumenado, que te tenían horas sentados y decían, este es el único camino que se hace sentado. Siempre me acuerdo de eso. Y se predicaba y ahí me grabé a fuego lo de San Pablo. La fe viene por la predicación. Hasta que estás exhausto y decís, creo. O sea, denme en un recreo. Pero ser guardianes del fuego es esto. Es ayudar a los hermanos, hoy vos, mañana yo, a que el fuego se mantenga ardiendo. Y a que estas antorchas de fuego vayan a encenderlo y a pasarlo. En las casas, en las parroquias, en todos lados. Te lo están pidiendo los obispos. Y si el tuyo no te lo pide, bueno, yo qué sé, te lo pedirá el de al lado. Más no puedo decir por televisión. Pero los obispos en Aparecida dijeron, necesitamos un nuevo Pentecostés. No dijeron, necesitamos más organización, más planes pastorales, más, no. Un nuevo Pentecostés.
Después vendrán los modos. Si vos tenés una usina nuclear, pero no tenés la red eléctrica para llevar todo ese poder, toda esa energía a las casas, y no te sirve de mucho el reactor nuclear. Pero si vos tenés toda la red y no tenés el reactor nuclear, ¿qué transmiten los cables? Nada. La iglesia es la red, no es el reactor. La iglesia, las parroquias, las capillas, los colegios católicos, el Minuto de Dios, los grupos carismáticos, las coordinaciones nacionales, regionales, etcétera, son la red. La energía no la produce la red. Y una red sin energía está bien, funciona, pero no lleva nada. Y por eso el Pentecostés permanente. Y por eso no podemos dejar de orar confiándonos con piloto automático en nuestros planes pastorales o en nuestras estructuras. Porque todos hemos visto seminarios que en algún momento tuvieron 100 seminaristas y ahora están vacíos. ¿Qué quedó? La estructura. ¿No funciona la estructura? Sí que funciona. Uno aprieta el coso de los baños y sale la agua, el aula está, todo. ¿Qué es lo que no hay gente? ¿Qué faltó? ¿Estructura? No. A lo mejor se apagó el fuego. Y con los grupos de la renovación puede pasar exactamente lo mismo. La nueva evangelización en América Latina, nueva en sus métodos, nueva en su fervor, nueva en sus estrategias, viene de este Pentecostés permanente, que a nosotros, primero, no hay que creérsela, no es que vamos a salvar el mundo y la iglesia, los carismáticos, pero de esto entendemos algo, y el Señor nos está pidiendo esto. Ustedes son como esas antorchas que tienen que mantener el fuego encendido. En una época casi no se escuchaba hablar del Espíritu Santo. Había quedado colgado en la señal de la cruz, pobrecito, como un objeto del arbolito de Navidad. Y el Espíritu Santo ahí había quedado, la fiesta de Pentecostés, y basta. Ahora con toda esta ola pentecostal que hace siempre está recorriendo el mundo, y que no es solo nuestra, que sabemos que la compartimos con tantos otros hermanos, no es que el Espíritu Santo se puso de moda, sino que hemos redescubierto esa usina nuclear que es la que puede salvar al mundo y renovar la iglesia. Y de esto hablamos, de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado. Yo me reía del don de lenguas. Yo estudié la teología cesacionista cuando me enseñaron en el seminario, muy buenos profesores de Biblia, que todo eso se acabó con la muerte de los apóstoles. Y nunca más me pregunté, hasta que escuché gente orar en lengua y dije, me mintieron. Nunca me pregunté porque repetía el libreto. No, esto se acabó. Cuando daba la catequesis te decían, ¿y esos carismas? No, eso se acabó porque era necesario al principio, pero ya no hay más, no se necesita. Como un lorito repetía la misma estupidez. Hasta que un día el Señor me dijo, vení lorito, vení. Y ahí empecé a ver que todo lo que decía los Hechos de los Apóstoles era verdad. Y que además de ser verdad, no se había acabado. Y ahí el Señor me dio vuelta como un trompo. Dije, bueno, ¿qué pasó acá? Hay que cambiar. Resulta que Dios sigue existiendo, sigue siendo Dios, sigue haciendo sus mismas travesuras. Somos nosotros los nuevos acá. Dios no es la novedad, Él es siempre el mismo. Yo soy el nuevo, yo soy el que tengo que recibir esta posta de mis antepasados, pero no licuarla o recortarla en la medida de lo que me gusta o de lo que entiendo, sino creérmelo e intentar vivirlo y clamar para que el Señor siga haciendo lo mismo. Porque el protagonista acá es Dios. No decido yo cuándo va a haber un nuevo Pentecostés. No planifico yo cuándo el Señor tiene que dar una efusión del Espíritu Santo. No soy yo el protagonista de esto, pero a mí me toca clamar y a mí me toca pedir. Y el Señor me dice y te dice, si ustedes que son malos pueden dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre dará su Espíritu, y escucha esto, a aquellos que se lo pidan. Por eso los obispos, como buenos obispos católicos, dicen necesitamos un nuevo Pentecostés. Y este nuevo Pentecostés tenemos que pedirlo. Y solo este Pentecostés nos va a librar de la frustración, de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación. Y este Espíritu Santo, qué genial, dice, va a renovar nuestra alegría y nuestra esperanza.
¿Alguna vez viste un carismático triste? Cuando dejan de ser carismáticos, sí. Pero en general, a veces se pasan de rosca. En el retiro del fin de semana escuché una frase que me gustó mucho y se las digo, porque había un chico muy entusiasmado en el retiro, hasta que la coordinadora le dijo, mirá, que una vez me dijo un predicador, tenés cuidado, que cuando el diablo no te puede apretar el freno, te aprieta el acelerador. Ojo, podés frenar o podés pasarte de rosca, pero sin el Espíritu no hay evangelización posible. El Espíritu Santo nos va a llenar de alegría y de esperanza. Hermanos, hay una cosa que es importante tener en cuenta. No es casualidad que el Papa haya escrito una encíclica sobre la esperanza. Es interesante esto. Un Papa que escribe una encíclica sobre la esperanza. Muchos podrían haber dicho, pero no hay otros problemas más importantes en la humanidad. En una humanidad donde una de las enfermedades que más gente mata es la depresión. Hay millones de depresivos en el mundo. Hace 20 años leí un artículo que decía que había 400 millones de depresivos en el mundo. Calculo que hoy serán 700 por lo menos. Y la depresión es la enfermedad de la esperanza. Es mirar para adelante sin ver nada. Es no tener un sentido ni para vivir, ni para morir, ni para nada. Cuando un papa escribe una encíclica sobre la esperanza, nos está diciendo, ¿dónde está la llaga del mundo actual? ¿Dónde está la llaga de la tristeza y de la desesperación en tantas culturas? ¿Quién nos puede dar de nuevo ganas de vivir, motivos para vivir, motivos para esperar? ¿Quién puede renovar una alegría en el corazón que no se pase cuando se pase la borrachera? Es el Espíritu Santo. Gálatas 5, los frutos del Espíritu, amor, alegría, paz y todos los que vienen. Todo lo que el mundo anhela, pero no sabe a quién se lo tiene que pedir. Y de repente lo busca en adicciones, lo busca en despilfarro, lo busca en frivolidad, lo busca en bienestar económico, material, y no lo encuentra. No son los campesinos del campo los que más se suicidan. Cuando uno va a leer, estuve en un congreso de suicidología y me desperté de un montón de cosas. Uno va a ver las estadísticas de las edades y de las clases sociales y de los países donde abundan más los suicidios y no son los pobres, ni los que viven en una tribu. Son justamente los que teniéndolo todo carecen de lo más importante, un sentido para su vida. Hermanos, es lo que el mundo está esperando simplemente de nosotros y que nosotros tenemos que pedir. Porque no podemos tampoco caer en el engaño de pensar que el Espíritu Santo es una posesión nuestra, como si fuera un remedio del cual al que quiero le doy una píldora. No lo tenemos enjaulado. Yo siempre le digo, miren que si ustedes piensan que el Espíritu Santo es una palomita que lo pueden enjaular, Él se hace viento y pasa entre los barrotes o se hace fuego y los derrite. Al Espíritu Santo nadie lo puede enjaular. Él es Dios y Él es el dueño de la situación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, pedir, clamar, suplicar y pedirle a Dios exactamente lo que Él nos quiere dar. Porque si vos le pedís al Señor un viaje a Europa, no está mal, porque San Agustín dice que nos es lícito pedir todo lo que nos es lícito desear. Por lo tanto, no le podés pedir al Señor que te dé el marido de tu amiga. Eso no lo podés pedir. ¿Por qué? Porque no te es lícito desearlo, ¿no? Bien. Pero hacerte un viajecito a Europa lo podés pedir, ¿por qué no? Y si el Señor piensa que es medio quizás frívolo, pero se puede pedir. Y el Señor puede decir, no, mira, no, hay otras cosas más importantes, o por ahí te va a hacer mal, o lo tengo pensado para otro momento. Pero si vos al Señor le pedís lo que Él quiere darte, lo que Él está deseando darte, que es su Espíritu Santo, ¿cómo no te lo va a dar? ¿Y por qué si te lo quiere dar con tantas ganas, necesita que se lo pidas? Es simple, porque la oración es lo que abre el canal del deseo para que lo que el Señor te dé lo aproveches y no lo desperdicies.
Si el Señor te da lo que no estás deseando, lo vas a desperdiciar. Yo esto lo aprendí dándole de comer a mi hermanita menor, a la que le llevo 14 años, cuando ella era nenita, y entonces me acuerdo siempre que uno juntaba la papilla con la cucharita, se la metías y cuando ya no quería, hacía y te la escupía por el costado. Entonces vos la volvías a juntar y se la volvías a dar y te miraba y hacía y te la escupía por el otro costado. Y entonces decía, te la tenés que comer toda, y de nuevo juntabas y se la volvías a dar y hacía y te la escupía de nuevo. Decía, no quiero. Puede ser que con las cosas de Dios pase así. Cuando vos le querés dar las cosas de Dios, o el Señor te quiere dar su espíritu, a uno que no tiene hambre, o que no sabe apreciar, o que no sabe desear, o que tiene su deseo enfermo, darlo es inútil. Primero hay que abrir el apetito. Por eso la primera tarea del misionero es despertar el deseo. Y en la medida en que el deseo se despierte, y el deseo se despierta con la oración, y con la oración insistente, y por eso el Señor te dice, pidan, 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 clamen. Y vos decís, pero Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que se te seque la lengua. Entonces cuando estés ya como tierra reseca, deseando la lluvia, ahí el Señor te va a mandar un año de lluvia. Y la tierra va a chupar todo. ¿Por qué? Porque está deseando. Como busca la cierva corrientes de agua, así te busca mi alma a ti, Dios mío. Yo soy esa tierra reseca, deseando el agua. Y por lo tanto, la misión parte con el despertar el deseo. ¿Y cómo se despierta el deseo? El deseo se despierta con el testimonio. Cuando tus amigas te vean cara de feliz y digan, ¿por qué esta está tan contenta y yo no? En un momento te van a preguntar, decir, ¿pero qué encontraste? No sabés lo que encontré. Al Espíritu Santo. ¿Y qué te hace cosquilla que estás siempre riéndote? No, no me hace cosquillas. Pero es bárbaro encontrarse con el Espíritu Santo. Me dio alegría y esperanza. ¿Se te cayeron del diccionario esas palabras? Existen. Y el Espíritu Santo entiende de esto. ¿Querés? Vení. Yo te voy a mostrar dónde poder encontrarlo. Yo voy a un grupo de oración, ¿querés venir? Ay, no, si están todos locos, esos carismáticos. Rezá por mí. Bueno, bien, bueno. Y a la semana que viene, si estuve rezando por vos, ya pusimos una silla vacía en el grupo, ¿querés venir? Ahí empieza la misión. No piensen que se trata de ir a la China la misión. Los chinos están acá. Los chinos están acá, están mucho más cerca de lo que pensás. Están en tu misma familia, se acabó. Ya eso de que las familias son todas, bueno, no sé Colombia, acá, a mí cuando me dijeron de venir a predicar a Colombia casi me muero. Digo, ¿cómo puedo ser tan inconsciente de haber aceptado ir a predicar a los carismáticos de Colombia como ir a predicar al Vaticano? Si de allá vienen acá a predicar. Digo, ¿qué voy a ir a predicar yo a Colombia? Bueno, y encima con el padre Diego, bueno, ¿qué va a hacer? Dije, acepté y después ya me había mandado el pasaje y dije, no puedo decir que no. Pero se trata de esto. La oración abre el deseo. Y solo cuando el deseo es ardiente, Dios sí te puede llenar de su espíritu. Porque vas a decirle, quiero más, quiero más, quiero más. Y como el Espíritu Santo no empacha, podés seguir diciendo, quiero más. ¿Te das cuenta por qué América Latina y por qué Colombia se salva solamente con un Pentecostés permanente? Y que si de acá salís vos renovado con un Pentecostés, ardiendo en el fuego del Señor, no solo algo cambió en tu vida, algo va a cambiar en tu parroquia, algo va a cambiar en tu grupo de oración. No todos pueden venir acá, viajar, pagarse un retiro, pero a vos el Señor te enciende el fuego para que seas el guardián de fuego en tu grupo de oración y para que puedas ir y decir, hermanos, ¿qué te enseñaron en el retiro? Ay, que me enseñaron, no sé por qué me lo olvidé, pero vengo tan contento y vengo tan ardiente y tengo tantas ganas de rezar que no me interesa lo que me enseñaron. ¡Qué bueno! Por eso cuando le hablaba a los organizadores decía, miren que yo quiero 3 horas de oración por día. Porque acá el maestro tiene que ser el Espíritu. Vamos a rezar 1 hora a la mañana, 1 hora antes de empezar a la tarde y a la noche nos vamos a ir orando. Acá vinimos a orar. Para hacer vacaciones vamos a tener toda la vida.
Pero acá el Señor nos trajo, ¿dónde vas a encontrar 100 carismáticos con quienes rezar juntos durante 4 días o durante una semana? Es un lujo que no se lo puede dar cualquiera, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque acá lo están diciendo los obispos. La misión continental empieza con un nuevo Pentecostés. Y un nuevo Pentecostés viene, acordate, los discípulos, como 120 en ese aposento alto, estaban orando, pidiendo. Y entonces descendió el Espíritu. El Espíritu fue también una respuesta. Uno puede decir, estaban orando porque estaban tan muertos de miedo, porque no hay mejor maestro de oración que el miedo, yo estoy convencido. Cuando vas al médico y te dice, usted tiene 3 meses de vida, ahí te acordás desde el Padre Nuestro, el Ave María, las novenas que hacía tu abuela, y vas al grupo de oración y decís, quiero orar en lenguas, no me alcanza porque yo tengo que aprender a rezar. O sea, el miedo es el mejor maestro de oración que existe. Yo de esto estoy convencido y por lo tanto cada tanto pasa alguna cosa que te hace poner los pies sobre la tierra y clamar. A esto le habían crucificado al maestro, los perseguían para matarlos, no sabían si en ese momento entraban con las puertas todas trancadas, iba a entrar la policía para llevárselos, y entonces ¿qué hacían? Rezaban, Señor, 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 hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo. Nos van a matar a todos, esto se acabó, no puede ser, no puede ser. Qué buena oración, ¿no? ¿Sabes por qué es buena? Porque sale del corazón. Las oraciones armadas son de otro. Pero cuando vos decís, como Pedro, Señor, me hundo, ¿hace falta agregar algo más? No. ¿Piensan que Pedro se distrajo cuando estaba diciendo, Señor, me hundo? Que se iba a ir a confesar, decir, Padre, tuve distracciones en la oración. Porque cuando me estaba ahogando, dije, Señor, me hundo, y en ese momento me vino a la mente un programa de televisión, me acordé de mi cuñado. No, Pedro dijo, Señor, me hundo, y esa oración salió de las vísceras, y se lo dijo mirándolo a Jesús, y como esa oración salió desde sus vísceras y desde su necesidad, no había distracción posible. Entonces, cuando la oración nace de nuestras entrañas, otra que distraernos. Claro que llega a Dios, es como un misil. Claro. Entonces, estos discípulos estaban orando así. Estaban orando en las manos de Dios y diciendo, Señor, solo vos podés hacer acá algo nuevo. Y el Señor lo hizo. No les voy a contar el relato de Pentecostés que lo acabamos de celebrar. Envió el Espíritu Santo y no es que les tapó la boca, les abrió más la boca y les salía fuego por la boca a los discípulos. Mirá la prédica de Pedro. 3.000 se convirtieron en una prédica. Yo en todas las prédicas que hice en mi vida no sé si habré convertido uno. Ese Pedro que negaba a Jesús, muerto de miedo, etcétera, salió tan lleno del Espíritu Santo, abrió la boca y se convirtieron 3.000. Con la segunda vez que abrió la boca, llegaron a 5.000. Así cualquiera evangeliza, ¿no? Claro, porque no era Pedro el que hablaba. No era Pedro el que predicaba. Pedro abría la boca, porque el Señor dijo, necesito un instrumento para tocar la guitarra, vení. Pero el músico era Dios, el que hacía la predicación era el Espíritu. ¿Amén? ¿Están todos con ganas de seguir pidiendo más Espíritu Santo? Bueno, entonces como ya me hace enseña, vamos a terminar acá y seguimos dentro de